el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos para explicar el Evangelio de Cristo, y desde luego él tiene que hablar a los judíos que habían sido el pueblo escogido de Dios desde el día de Abraham, cuando Dios apartó a Abraham y comenzando con él, sus descendientes formaron el escogido pueblo de Dios. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Cristo, ahora el pueblo de Israel no es el pueblo escogido de Dios. Su pueblo ahora es la iglesia, los cristianos. Compuestos, este cuerpo está compuesto de judíos y también de los que no eran y no son judíos, o sea, gentiles. Vamos leyendo en Romanos capítulo 3. Pablo está explicando esto a los judíos, que ya lo importante es que todos, sean judíos o sean gentiles, que todos obedezcan al Evangelio de Cristo, que acepten el Evangelio, que es el mensaje de salvación hecho posible por la muerte de Cristo. Y él dice en Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, bueno, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz. Aquí está el tema. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Siendo judíos, ellos creían que no podían perderse. A pesar de sus vidas infieles, ellos creían que ellos eran el pueblo de Dios y no podían perderse. Los judíos, a quienes Pablo escribe en esta sección de su carta, creían que serían aceptables a los ojos de Dios para siempre porque eran hijos de Abraham, habiendo sido circuncidados. Esa es la cosa tan importante para establecer que tenían pacto con Dios. Es verdad que el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, el pueblo del pacto o de la alianza, pero no eran fieles al pacto. Creían que tenían privilegios especiales porque tenían la ley de Dios, aunque no la guardaran. Los judíos creían erróneamente que ser hijos de Abraham les daba la plena seguridad de que nunca serían rechazados por Dios. Y de acuerdo a esto, todos los judíos se salvarían. Y como resultado de esa creencia, también creían que si algunos judíos se perdían, entonces que Dios no sería fiel a su promesa a Abraham
en cuanto a sus descendientes. Para ellos, el ser judío era como un boleto seguro al cielo. Y los argumentos de Pablo destruyen esta falsa confianza de los judíos. Él dice en Romanos 2 que Dios pagará a cada uno según sus obras, no simplemente por ser judíos. Dice que no hay acepción de personas, versículo 11 de Romanos 2. Que la mera posesión de la ley de Dios, el Antiguo Testamento, que eso no justificaba al judío, sino que tenía que ser un hacedor de la ley, versículo 21. Y que la circuncisión no era garantía de ser hijo de Dios. Entonces, la pregunta del judío sería, pues, ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, la pregunta en Romanos 3, del 1 al 4, la pregunta judía sería, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es la ventaja de la circuncisión? Y ellos hacen esa pregunta porque parece que de acuerdo a esas declaraciones de Pablo, los judíos ya no eran el pueblo especial de Dios y el ser hijos de Abraham ya no valía nada. Pablo respondió, ventaja sí, mucha, en todos los sentidos. Primeramente, la palabra de Dios ha sido confiada a los judíos. ¡Qué bendición más grande! A ellos y solo a ellos se les había confiado la palabra de Dios. La ley de Moisés y el Antiguo Testamento, eso no fue entregado a las naciones del mundo. No, claro. Era exclusivamente para el pueblo de Israel. Y dice Deuteronomio capítulo 4, 7, 8, qué gran nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como Jehová, nuestro Dios, en todo lo que pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que hoy os presento. Ahora entonces, ¿qué diremos de la infidelidad de los judíos? Anula la fidelidad de Dios. Dice Pablo, y que si algunos de ellos no creyeron. Está hablando de judíos que ya no eran creyentes. Ahora, está preguntando Pablo, entonces su incredulidad habrá anulado la fidelidad de Dios. Algunos no aceptaron a Cristo como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Eran incrédulos. Por esta razón fue anulada la palabra de Dios y Dios no cumplió sus promesas. Aunque algunos judíos no aprovecharon la salvación que Cristo hizo posible, Dios, Él había cumplido sus promesas. No faltó. Por ejemplo, pensando en la promesa de Dios a Abraham con respecto a la tierra de Canaán. A Génesis 12, verso 7, a tu descendencia daré esta tierra, pero como vemos en Números 14, Dios dice que todos los que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto y me han probado 10 veces
y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Era condicional. Era condicional. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los contados entre vosotros de 20 años arriba, que han murmurado contra mí. No entraréis en la tierra en la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, sino Caleb y Josué. Sin embargo, vemos en Josué capítulo 23, he aquí, voy por el camino de toda la tierra, reconoce pues con todo tu corazón y con toda tu alma que no ha faltado ni una sola palabra de todas las buenas palabras que el Señor tu Dios te ha dicho. Todas se han cumplido para ti y ni una sola palabra de ellas ha fallado. ¿Qué pasa? Es que eran promesas condicionales. Dios, Él prometió algo y Él iba a cumplir y Él cumplió. Pero eran promesas condicionales. Y ellos entonces, siendo incrédulos, aunque habían visto las señales de Dios en Egipto, las 10 plagas y el milagro en el Mar Rojo y todo eso, ellos ya no querían entrar, no tenían fe en Dios para entrar en la tierra de Canaán y ellos mismos cancelaron esa promesa, siendo infieles y perecieron en el desierto. Pablo es diciendo, sea Dios veraz. Cuando Él dice algo, es cierto. Se va a cumplir. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así, algunos también rechazaron a Cristo. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, muchas veces habría reunido a tus hijos como una gallina junta a sus pollos debajo de sus alas, y tú no lo harías. Entonces, pregunta, ¿hizo esa infidelidad de los judíos? ¿Obligó a Dios a no cumplir con su promesa? No, Dios cumplió su promesa, pero su promesa era condicional. Él nunca dijo que voy a darle esta tierra y voy a hacer todo esto, aunque sean los más infieles como los paganos. No, Él nunca dijo eso. Los judíos no podían acusar a Dios de eso. Dios hizo promesas a los judíos, pero hermanos, es muy, pero muy importante siempre reconocer y recordar que sus promesas son condicionales. Él promete salvación del alma. Él promete a todo el mundo. Pero eso se basa en la obediencia del hombre. El hombre tiene que aceptar esa salvación. El hombre tiene que obedecer al Evangelio para cumplir con esta promesa que Dios hace. Y luego dice Pablo, si algunos de ellos se han mostrado incrédulos, él no dice todos, sino algunos, no todos los judíos, no, porque muchos judíos aceptaron el Evangelio. El día de Pentecostés eran 3,000 y muy pronto 5,000 eran judíos. Sí, pero él dice algunos eran incrédulos.
Entonces, sea lo que sea, por muchos que hubiera que no creyeron, que eran incrédulos, eso no anula la promesa de Dios. Eso no cambia la promesa de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Piénselo bien. La conducta del hombre no cambia el carácter de Dios. No. Que Dios sea veraz. Que su palabra siempre es verdad. Su palabra siempre es verdad. Aunque todo judío esté mintiendo al negar que Jesucristo es la simiente prometida de Abraham. Pablo también habla de esto en Gálatas capítulo 3. Ahora, la palabra de Dios es verdad y los hombres son mentirosos si sus enseñanzas y prácticas contradicen la palabra de Dios. Esa es la esencia de lo que Pablo dice en Romanos 3 y 4. Que la palabra de Dios es verdad, no obstante lo que el hombre haga o no haga. Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que hay un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 4. La palabra bautismo es inmersión. Uno es sumergido por el mandamiento de Cristo y los apóstoles. Uno es sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados, Hechos 2:38. Entonces, un solo bautismo del penitente en agua, Hechos 8:36, Hechos 10:47, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, para el perdón de pecados, Hechos 2:38. Muchas personas religiosas creen que la enseñanza de esta verdad es extremismo, es fanatismo, y no lo aceptan. Pero sea Dios veraz. Lo que Él dice es verdad, siempre. Siempre es verdad. Los hombres prefieren practicar la aspersión. Es más conveniente. Ir a donde hay un tanque de agua, laguna, río, es inconveniente. Y si es de noche o si hace frío, hace calor, no es conveniente. Mejor nada más rociar, derramar unas gotas de agua sobre la frente y llamarlo bautismo. Pero eso no lo hace bautismo bíblico. Lo que los hombres hagan no cambien la palabra de Dios. Todavía está en la Biblia exactamente como siempre. Y los hombres pueden inventar 1000 doctrinas contrarias. Y ellos solamente están destruyendo a sí mismos, destruyendo su esperanza de la salvación. Muy importante, hermanos y amigos, escúchenme. La palabra de Dios y la enseñanza de Dios no es afectada por la enseñanza, aunque sea de miles y millones de personas que tengan las doctrinas de los hombres, mandamientos de los hombres. Dice Cristo, en vano me honran, en vano me honran enseñando esas cosas que contradicen la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muy bien, entonces la Biblia enseña que hay una sola iglesia.
La Biblia no habla de muchas iglesias, habla de congregaciones, como Romanos 16, pero son iglesias de Cristo. Él dice, edificaré mi iglesia. Mateo 16. Él la compró con su sangre. Hechos 20:28. La. No hay ningún texto en la Biblia que hable de una pluralidad de iglesias o denominaciones o sectas. No. Son puras religiones de los hombres. Si un error es practicado por millones de personas, ¿por eso se convierte en verdad? ¿Usted cree? ¿Deja de ser error porque hay multitud que lo enseña? La verdad está determinada por la popularidad. ¿Hasta cuándo? No, no. Es cierto que los gobiernos son establecidos y controlados por la opinión de los hombres. Lo que es popular gana. Eso sí. Pero ¿es este el caso de la verdad de Dios? Las doctrinas de Dios, de Cristo y los apóstoles? No, claro que no. ¿Pueden millones de hombres estar equivocados? Sí, claro que sí. Es obvio. Es obvio porque se están diciendo, la Biblia enseña, y no está en la Biblia. Y contradice la Biblia. Y si hay millones que dicen eso, que enseñen lo que no es bíblico, no es autorizado por los apóstoles, no es doctrina de Cristo. Millones, pero todavía es falsa la enseñanza y no salva. Muy, pero muy importante ese punto. Dios había legislado que el arca del pacto debía ser llevada por los hijos de Coat. David desobedeció este mandamiento y el resultado fue una tragedia, como leemos en primer libro de Crónicas, capítulo 13, del 7 al 10. Lo que Dios requería, lo que Dios enseñaba y lo que Él requería, no fue cambiado por el descuido de este. Oh, pero es David, es el famoso David, es hombre que era de acuerdo conforme a Dios y hombre de Dios. Y por eso él tuvo el derecho de cambiar la enseñanza de Dios. No, no, 1000 veces no. Estaba rotundamente equivocado. Y fue un desastre. La actitud de todos parece ser, pues ¿qué importa? ¿Qué importa quién lleve el arca? O cómo se lleve a pesar de la palabra de Dios. Pues a pesar de lo que la palabra de Dios haya dicho con respecto a cómo cargarla. Esa actitud de que qué importa lo que Dios diga. Bueno, desde luego son los que hablan así, son incrédulos.
La palabra de Dios nos dice, nos enseña claramente que en el culto a Dios, en la iglesia, Dios enseña que debemos cantar himnos alabando a Dios y exhortándonos unos a otros. Efesios 5:19, Colosenses 3:16, y luego dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero la gente dirá, ¿pero no sabes que la gran mayoría de las iglesias adoran a Dios usando instrumentos musicales y tienen coros especiales y toda clase de instrumentos de música? Sí, yo sé que lo hacen, pero sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Oh, pero los instrumentos ayudan. Así es la opinión de los hombres. Y los hombres que sean mentirosos. Sea Dios veraz y los hombres mentirosos. Es que los instrumentos no enseñan, no alaban a Dios. Ahora, bajo la ley de Moisés, cuando quemaban el holocausto, sí, se tocaban. Era el plan de Dios bajo ese sistema de culto. Pero ya no, eso no existe. Y nunca existió en la iglesia. La lista es larga. Podemos mencionar tantas cosas que los hombres tienen como muy aceptables, pero que no están en la Biblia, no están en la palabra de Dios, no son enseñados por Dios, y hay que repetir, hay que enfatizar, sea Dios veraz. Y todos los hombres, no, espere, hermano, espere, hay hombres bien preparados, hombres que son, en cuanto a lo académico, son doctores de filosofía o de quién sabe qué. Hay hombres que han pasado 8 o 10 años en algún seminario, están bien preparados. ¿Pero qué estudiaron? ¿Qué? ¿Están preparados en qué? La Biblia no se enseña la Biblia en la que se enseña en las tradiciones, las prácticas, lo que la gente quiere, lo que es popular, lo que gana miembros. Pero sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Bueno, voy a concluir ya. Estoy limitando los sermones a media hora y quiero animarles a pensar seriamente sobre estos versículos en Romanos 2 y 3 y 4. Pablo él se dirige a los judíos que tenían sus ideas, sus creencias, y ellos perseguían a los gentiles y perseguían a los que estaban apoyando la palabra de Dios. Y Pablo está refutándoles, él está explicando la verdad y dice que sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y le exhorto a estudiar Romanos con mucho cuidado, tomar muy en serio esta exhortación.